Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 12 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Tenemos hoy contrarréplica porque es domingo y los domingos toca contrarréplica, toca el programa de los oyentes, vuestro programa, bueno, todos los días son vuestro programa porque este programa lo hago para vosotros, como es lógico, y además entráis por lo general también entre semana porque enviáis muchos mensajes y que siga siendo así, pero vamos, el domingo está dedicado especialmente porque es cuando exclusivamente paso temas enviados por los oyentes que son de lo más variado. Los que lo escucháis cada domingo ya lo sabéis que aquí hablamos de lo divino y de lo humano, bastante más de lo humano que de lo divino, porque yo de teología sé poco, pero vamos, le damos a todos los palos. Bien, participar en la contrarréplica es muy fácil, los que ya participáis no hace falta que os lo diga, pero por si acaso hay algún novato, alguien que acaba de incorporarse, pues es bueno darle el número de WhatsApp y el número es el siguiente. Apunta, a ver, novato, es el 690-827909. Te lo repito, 690-827909. Si eres un novato que no tienes el teléfono móvil o el celular registrado en una operadora española, pues tendrás que ponerle un +34 delante al número, porque si no, no me va a llegar. Ya sabéis, los que lo escucháis habitualmente, que es 1 minuto, pero para el novato se lo recuerdo. El mensaje tiene que durar aproximadamente 1 minuto. Puede durar un poco más si el tema es importante o algo así, pero lo suyo es ceñirse al aproximadamente el minuto de duración para que quepamos todos. Muy bien, pues dicho esto, pasamos directos a la contrarréplica de hoy. Empezamos con Daniel de Valencia, que quiere traernos el tema este tan cansino del feminismo, del heteropatriarcado y todas las cosas estas nuevas. Buenas, Fernando. El tema que traigo hoy está relacionado con la dialéctica que existe entre grupos feministas de izquierdas referidos a lo que entendemos como la superioridad o el heteropatriarcado. Básicamente hoy venía a traer un asunto en concreto que es referido a la segregación en grupos de sexos y otras minorías. Por ejemplo, quería decir, o quiero referirme en este caso a un evento que se realizó hace poco, llamada la Gamer Girl Com, por así decirlo, y es básicamente como estos eventos referidos a temas de cómics, videojuegos y etcétera. Pues este tiene la particularidad de ir referido única y exclusivamente al público femenino. Debo añadir, bueno, he visto mensajes de apoyo a este evento, ¿vale? Refiriéndose a las ventajas de que al menos las chicas que acuden a él no serán acosadas por otros hombres, etcétera. Y comentarios de, de índole similar. Yo quería saber tu opinión quería que nos hicieras un comentario sobre qué opinas de que todo el esfuerzo que se ha estado haciendo estos últimos tiempos en no crear diferencias entre mujeres, hombres y otros grupos, el esfuerzo que se ha hecho por mantenernos unidos y de repente el repentino esfuerzo que están haciendo estos grupos de izquierdas en mantener o en crear diferencias y en crear eventos únicas exclusivamente y limitándolos a cierto público. Bueno, yo soy un gran partidario de la igualdad, ante la ley de la igualdad de derechos, por supuesto, entre los hombres y las mujeres. Es decir, es algo que ni me planteo que pueda existir desigualdad. Vamos, no son los que sean partidarios, es que lo practico en la vida cotidiana. A mí me educaron en esto y no he conocido otra cosa. No es que haya sido criado como un machista y entonces haya tenido que reconvertirme. No es mi caso, ni muchísimo menos. Yo sé hacer todas las cosas que normalmente o en el pasado habían sido propias de las mujeres, pues que sé yo, cocinar, planchar y todas estas cosas, también porque me las enseñó mi madre, además, no es una cosa que ya se empeñó en que supiera, a pesar de que era un hombre, decía, no, tienes que hacer las mismas cosas porque los seres humanos somos todos iguales. Bueno, ya sabéis, todas esas cosas con las que hay que educar a un niño. Pues a mí ya me educaron así, luego nunca he tenido esa
no sé, visión machista que quizá algunos de mis antepasados tuvieron, ¿no? De que los trabajos estaban separados. Pero bueno, no es mi caso y creo que no es el caso de la mayor parte de los hombres. Sinceramente lo digo, por lo menos en España, que es donde yo vivo, y lo que más conozco, más de cerca. Me consta que en otros países hay más machismo, caso, por ejemplo, de los países de cultura musulmana, donde todavía esos roles se dividen de manera muy estricta, o en ciertas zonas de Hispanoamérica también, pero no es ni muchísimo menos el caso de España, para nada. La igualdad de derechos es de iure y de facto, se puede ver. Existen, de hecho, hasta en España hay leyes que están pensadas para favorecer a las mujeres, como el caso de la Ley de Violencia de Género, y el resto han sido todas a lo largo de los últimos 40 años equiparados en todos los aspectos. Es decir, no hay un caso de discriminación, por lo menos legal, no hay un caso de discriminación ninguna, por mucho que la busquemos, por lo menos de hombres a mujeres. De mujeres a hombres, pues sería en todo caso esta ley de violencia de género, que en el caso de que un hombre haga lo mismo que una mujer, para un hombre es delito y para una mujer es solo una falta. En el caso de una agresión, siempre y cuando sea dentro de la pareja. Ahora, al parecer, la quieren hacer más extensiva, es decir, entre cualquier hombre y cualquier mujer, sin importar el parentesco que tengan. Pero vamos, lo que ha pasado un tiempo a esta parte, superado el tema este de las reivindicaciones feministas del pasado, que estaban por supuesto justificadísimas, no digamos ya las de hace un siglo, cuando exigían algo tan básico como el derecho a voto, pero vamos, estamos hablando del feminismo actual, entiendo, Daniel, es decir, de esta última ola, ¿no?, que vivimos desde hace, pues no sé, no mucho tiempo, 5, 6, 10 años como mucho. A mí la verdad es que me desconcierta bastante. Es una variante de feminismo radical, hiperradical, porque además aparece en un país como el nuestro, que no es, no es precisamente un lugar donde el machismo abunde, sinceramente lo digo, si lo comparamos con otros, obviamente. Y a los datos estadísticos me remito, tanto a los de la propia violencia de género, como el otro día veía una estadística la semana pasada sobre los mejores países del mundo para ser mujer. Bueno, pues creo que España estaba al quinto o el cuarto, una cosa así, del mundo, estamos hablando, 200 países. Por lo tanto, no creo que sea este, ni muchísimo menos, el principal problema del país, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres. Evidentemente se puede mejorar y de hecho se está haciendo. Y se viene haciendo desde hace medio siglo. O sea, el salto que hubo entre la generación de mi abuela, que nació a principios del siglo XX, y la de mi hermana, que nació en los años 70, no digamos ya en la de las hijas de mi hermana, nacidas en la primera década del siglo XXI, es decir, hace 10, 15 años, pues ha sido brutal. Entre abuela y bisnietas no se reconocerían mutuamente, o es abuela y bisnietas, dirían, bueno, han vivido en dos países completamente distintos. Esto en el caso de España, pues que me consta que en otros, como puede ser Argentina o Francia o Alemania, la historia ha sido muy parecida. Por lo tanto, se ha ido avanzando y creo que se seguirá avanzando. Luego, el tema es más complejo, el que tenemos ahora mismo entre manos, más complejo de lo que parece. Por un lado, tenemos un frente abierto por la extrema izquierda para dotarse de una clientela electoral. Y eso se ve porque todos estos movimientos, como se deduce fácilmente, porque todos estos movimientos son de extrema izquierda, cuando una izquierda es radicalísima. Esto es muy común verlo del puño ese de color morado, metidas siempre o incrustadas dentro de movimientos de extrema izquierda. Y por otro es una cosa transversal de la que mucha gente vive. Es decir, como veis son dos capas. La primera, creo que está a la vista, son esencialmente radicales, muy fanatizadas, que necesitan creer, porque lo que tienen básicamente es una ideología. Una ideología que es como tal actúa, a suerte de religión, con su parte salvífica incorporada. Y la segunda, o las segundas, es que han encontrado un medio de vida la mar de apañado. ¿Usted qué es? Pues yo soy feminista profesional, ya está. Y vivo de esto porque son políticas transversales que crean un montón de observatorios, institutos y agencias estatales de todo tipo. Lo que yo no sé, no tengo ni idea, es por dónde irá esto y la cantidad de cuerda que le quedará. Eso ya lo desconozco porque no tengo una bola de cristal. Hoy por hoy creo que se trata básicamente de una minoría muy radicalizada. Pero vamos, que esto no se ve en la calle. No sé, supongo que por sus propios excesos, que los tienen y los están teniendo, especialmente excesos verborraicos, y eso se puede ver bien en Twitter algunas veces, tanto que uno se muere de la risa. Dice, no puedo creerme que estén diciendo esto, pero bueno, conforme pase el tiempo pues se irá consumiendo, quemándose en su propio combustible. Muy bien, pues continuamos con otro tema. Nos viene de Chile, es Sebastián, que quiere hacernos una reflexión
sobre las próximas elecciones chilenas, que son el día 19 de este mes. El problema de Chile no empieza con Bachelet, o sea, empieza con Bachelet, pero en su gobierno anterior, en el que hay 2006 a 2010, donde empieza realmente a aumentar el gasto público, donde se rompe la idea de que no podía haber déficit fiscal, comienza a haber déficit fiscal. Sí. Después Piñera lo que pasa con Piñera es que Piñera hace un muy buen gobierno en términos de eficiencia y recibe muy buen precio del cobre, que es la materia prima fundamental que vende Chile, pero no hace un buen gobierno en términos económicos porque sube impuestos y aumenta desmedidamente las regulaciones y aumenta mucho el gasto público. Entonces, si tú ves, tú dijiste, claro, 2010 era 38.000 millones de euros y 2015 eran 55.000 millones de euros y un aumento del 44%, pero ese no se dio el 2015 nomás cuando aparece Bachelet, se fue dando de forma sostenida todo el gobierno de Piñera. Y luego Bachelet, bueno, lo que hace es aumentar los errores de Piñera y sumarle, ¿no es cierto?, errores propios de ella como reforma laboral y otro tipo de tonteras. Y subir los impuestos, e incluso teniendo impuestos de primera categoría, impuestos a las empresas más altos que los países europeos, lo cual hace que obviamente la inversión desaparezca. Pero el Piñera y Bachelet son ambos causantes del problema. Lo otro, la nueva mayoría es la coalición de izquierda a izquierda. Contiene Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical y Partido por la Democracia, es decir, es una coalición de izquierda dura. Eh, el partido de centro que estaba en la nueva mayoría se salió hace poco de la nueva mayoría, que es la Democracia Cristiana, y lleva a Carolina Goic. La nueva mayoría lleva de candidata a Alejandro Guiller. El Frente Amplio está en la izquierda aún más dura, pero en esta izquierda más posmoderna, más preocupada como del feminismo, pero es aún más dura en muchos ámbitos, que está el Frente Amplio y cuya candidata es Beatriz Sánchez. Y tienes Unión Patriótica, que es una coalición estalinista, que está aún más a la izquierda, que lleva el candidato Eduardo Ortiz. Son abiertamente estalinistas y fanáticos de Corea del Norte y le encantan los juches. Esos son las candidaturas de izquierda. Y por el lado de la derecha, el centro, que sería la Carolina Goy, por el lado de la derecha tiene a Sebastián Piñera, que está en la centro derecha, muy moderada, muy hacia el centro, y a José Antonio Cast, que es un conservador, conservative libertarian duro, es decir, es conservador en lo valórico, muy duro con el aborto y esas cosas, matrimonio homosexual, y muy libertario en lo económico, vamos a disminuir impuestos, vamos a eliminar regulación, que era un estado mínimo, dice él. Y por el otro lado tienes también dos candidatos que van descolgados, que no tienen una coalición fuerte, que no tienen ningún peso, que serían el señor Navarro y el señor Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami, que es hijo del fundador del MIR, que es el movimiento terrorista de izquierda más importante y dañino de la historia de Chile. Él va por un partido que se llama Partido Progresista, que es un partido que fundó él mismo y que tiene muy pocas posibilidades de ganar, ¿no es cierto? Y está Navarro, que es amigo personal de Nicolás Maduro, que corre también independiente, pero no lo pescan mucho, no le han dado mucha bola. Ese es el panorama. Ah, Creo yo que te equivocaste al mostrarlo como lo mostraste. Hay posibilidades muy remotas, pero ciertas, de que tal vez Sebastián Piñera, bueno, que pase a una segunda vuelta, que hay una posibilidad no muy cierta, pero existe, de que pase incluso con José Antonio Cast, aunque lo más probable es que pase con Alejandro Guiller a la segunda vuelta. Pues Sebastián, una reflexión larga, pero muy instructiva al respecto. Esta semana voy a ver si puedo, lo tengo ya pensado y planeado, hacer un programa. Ya hice uno el mes pasado, hacer un programa ya preelectoral. Esto es que me gusta hacer del quién es quién, una contracrónica entre semana. Si lo puedo hacer esta misma semana, estamos ya a día 12, mañana ya es 13. Vamos, esto será la semana que viene, las elecciones, la primera vuelta de las elecciones, eso sí, se celebrará el día 19 de noviembre y la segunda vuelta es el 17 de diciembre, justo antes de las Navidades. En las del 19 de noviembre también se va a elegir el Congreso, por lo tanto es, digamos, más importante porque se eligen más cosas. A ver si esta semana hago un programa sobre, bueno, un poco en la línea que nos cuenta Sebastián sobre quién es quién en las elecciones chilenas. Pues son unas elecciones importantes, para que negarlo. Chile es un país muy importante y además se despacha que
bueno, los socialistas allí sigan en el poder o no sigan en el poder o vengan y los sustituyan. En fin, esta misma semana lo que no puedo deciros es el día exacto en que lo haré. Y no nos vamos muy lejos de Chile, de hecho nos quedamos en el sur del país, el sur de Chile quiero decir, bueno, y un poquito también de Argentina, aunque quien nos trae el asunto es Guillermo, que es curiosamente un oyente de Barcelona que está interesado en este tema. Te voy a hacer un par de preguntas. La primera es sobre el conflicto mapuche en Argentina, que en los últimos meses ha ido recrudeciéndose. Los mapuches es un pueblo indígena y bueno, pues todo este conflicto se podría encontrar dentro de tu clasificación de noticia favorita, que sería una perroflautada, para los argentinos una cosa de zurdos, una zurdería, no sé cómo lo llamarán ahí. Lo que pasa es que bueno, ha habido cierta movilización, ciertas manifestaciones violentas, pero bueno, me está informando por Jorge Lanata, que es un tipo bastante ácido y según parece es una situación bastante cómica en algunos aspectos. Indígenas con apellidos británicos pidiendo que una parte de Argentina deje de ser Argentina, se convierta en territorio ancestral mapuche y las personas que viven ahí, por supuesto, se las expropie y les den esas propiedades a los supuestos nietos de personas que vivían ahí en el pasado y que no sé si fueron arrebatadas teóricamente de sus propiedades legítimas, ¿no? Esto de cometer injusticias presentes para solventar injusticias pasadas o algo así, ¿no? Bueno, pues a ver si sabes algo de este tema, que parece bastante curioso. Pues mira, Guillermo, este de los mapuches es un tema realmente curioso e interesante y no eres la primera persona que me lo pregunta, el primer oyente que lo trae aquí en la Contracrónica. A ver, brevemente, vamos a hacer un repaso histórico general para que lo entendamos todos, porque los chilenos y en parte los argentinos lo conocen, pero no tanto los que están fuera de Chile, en España, en México, en Colombia o en otros países, ¿no? A ver, muy brevemente, insisto, tampoco tengo mucho tiempo. Los mapuches son lo que se conocían como los araucanos. Supongo que habrás oído hablar de La Araucana, que es este poema épico escrito ya en el siglo XVI y que es una de las glorias de la literatura en castellano, como se enseña en las clases de literatura. Está compuesto por Alonso de Ercilla, que era madrileño, por cierto. No se puede decir que hubiera muchos conquistadores madrileños, pues uno de ellos fue Ercilla, pero es que Ercilla más estuvo allí presente. A ver si os pensáis que los madrileños solo sabían escribir sonetos. Este se pasó a las Indias, lo vio con sus propios ojos, lo que era aquello, y luego ya se volvió a Madrid y se dedicó a escribir sonetos, que es un entretenimiento muy habitual de los naturales de la villa y corte. Bueno, compuso sonetos y además hizo este poema épico de la Araucana. Bien, los españoles conquistaron Chile, lo que es el actual Chile, en aquel entonces no se llamaba así, y se quedaron a vivir allí. Lo conquistaron a mediados de la segunda mitad del siglo XVI. Fue una de los spin-offs de la conquista del Imperio Inca. La conquista del Perú fue la conquista de Chile. Pero no conquistaron todo lo que es el Chile actual, solo hasta más o menos lo que sería hoy la región del Biobío. Más al sur se internaron solo ocasionalmente y casi circunscrito a los viajes por mar, al cabotaje, entre otras cosas por el clima. En Chile está pues, justo en el otro lado de la Tierra y cuanto más al sur vayas, el clima se hace más insoportable, es decir, hace inviernos más largos, más fríos, más lluvioso. Entonces no les interesaba tanto a los conquistadores. Además estaban entre otros los araucanos que se habían ido retirando hacia el sur y lo único que encontraban allí era problemas, guerra, los araucanos les perseguían, era una tierra muy lejana no ya por supuesto de la metrópoli, sino también muy lejana de los principales puertos, como el puerto del Callao en Perú, etc. El viaje hasta España era larguísimo. Total, que el Chile colonial, aproximadamente, terminaba más o menos en la ciudad de Valdivia, que está ya bastante al sur, más o menos en el paralelo 40. Paralelo 40 sur. Es decir, si Madrid está en el paralelo 40 norte, bueno, pues Valdivia está en el paralelo 40 sur. Más allá de Valdivia y en las montañas estaban los araucanos que no se habían sometido. Algunos lo habían hecho y otros con los que no se sometieron de hecho nunca. Con ellos se libró una guerra bastante larga. Bueno, larga durante siglos. Toda la época de la colonia española se está en una guerra de baja intensidad contra los araucanos que se le llamó la Guerra del Arauco.
De hecho, se llegó a decir que era costosísima. Se le hablaba del Flandes meridional, del Flandes del sur. Bueno, no daba más que problemas y además de allí se obtenían muy pocas riquezas, es decir, se sacaba muy poco en claro, en una palabra. Bien, esto se mantuvo hasta principios del siglo XIX, hasta que Chile alcanzó la independencia y se consolidó como una república. La independencia de Chile es del año 1818. Y a lo largo del siglo XIX se va consolidando como república independiente y los nuevos gobernantes continúan en el empeño que los españoles nunca se fueron de Chile, se quedaron allí. Los chilenos actuales son los españoles de entonces. A veces esto pasa mucho en países de Sudamérica o de Centroamérica, que te dicen es que cuando los españoles se fueron, no, los españoles no se fueron nunca, sois vosotros, los herederos de aquellos españoles que estaban allí. Por eso os llamáis como os llamáis y tenéis el idioma que tenéis. No es que de pronto, que se ha declarado la independencia, venga, nos vamos todos y pues si se hubieran ido todos allí no había nadie. Bueno, sí, los araucanos en este caso. Bueno, pues los hijos y los nietos de los españoles que habían proclamado la independencia de Chile en 1818 continúan con el empeño de sus abuelos y terminan, pues con el tiempo, sometiendo a los araucanos, que también se les conoce como mapuches. Siguen bajando hacia el sur, terminan organizando el país a lo largo de los siglos XIX y XX y les fueron convirtiendo a la fuerza, eso sí, en ciudadanos de la República de Chile. Nada más, bueno, pues una consolidación nacional como cualquier otra. Esto no solo pasó en Chile. En Australia los ingleses hicieron aproximadamente lo mismo, lo único que con peores formas que los chilenos, todo hay que decirlo. Bueno, el proceso de aculturación fue bastante lento. No olvidemos que, por muchos cóndores y muchas plumas que los chilenos se pongan en el escudo, Chile es un país europeo. Es un país europeo desde donde lo miremos. Europea su lengua, europeo su alfabeto, europea su religión mayoritaria y prácticamente todos sus rasgos culturales. Si entendemos un país por su cultura, Chile es como Argentina, es un país europeo, los dos. También lo es el Perú. Bueno, toda Hispanoamérica es parte de Occidente. Entonces, la aculturación fue dura porque tenían que estar los que no habían conseguido aculturarse en tiempos de la colonia, tuvieron que hacerlo posteriormente en tiempos de la República. Simplemente, y eso es un proceso que lleva tiempo, pues como cuando mis antepasados celtíberos tuvieron que aculturarse y convertirse en romanos, una cosa así, no lo hicieron de la noche a la mañana, les llevó su tiempo y hoy ya pues, en fin, yo estoy hablando latín y como yo las últimas no sé cuántas generaciones de celtíberos, si nos queremos llamar así, pero bueno, pues en este caso pasó aproximadamente lo mismo. La cosa se quedó ahí. Bien, fue poco a poco, pues con los problemas propios de este tipo de empresas y hasta, yo creo que fue a finales del siglo XX, cuando ya retornaron a la democracia. Después de Pinochet, desde luego la bandera que tienen los mapuches chilenos, creo que haber leído en alguna ocasión que es del año 92, si mal no recuerdo, se fabricaron, se inventaron una bandera y nada, a partir de ahí empezaron a reclamar algunos su independencia, otros autonomía, que se reconociese su cultura a pesar de que estaba y sigue estando plenamente reconocida. Es decir, lo que yo he visto a lo largo de los años en esto de los mapuches ha sido que esa idea o esa causa fue capturada por la extrema izquierda posterior al muro de Berlín, posterior a la caída del muro de Berlín. Es decir, captura la causa mapache y en gran parte se la inventa. Y bueno, y a partir de ahí articula sus demandas en torno al indigenismo clásico, lo que en España conocemos como tercermundismo, vamos. Es decir, de hecho es un movimiento fetiche de la izquierda. Yo la primera referencia que tuve de los mapuches fue en la universidad. Y la tuve gracias a una compañera que era hija de chilenos. Ella misma había nacido en Chile, que es que había llegado a España muy jovencita, de niña, cuando sus padres salieron, porque sus padres eran comunistas y habían salido de Chile pues a finales de los 70. Y ella siempre estaba con este tema, los pobres mapuches que les están exterminando, genocidio, tal, y me llamaba la atención. A partir de ahí, el caso pues lo he seguido siguiendo a lo largo de los años y viendo, pues, si buscáis en internet lo encontráis, es una causa propia de la extrema izquierda. No tiene nada, no veréis, nada más muy lectura en modo de clase. Es decir, piden tener un derecho propio, subsidios, reparaciones históricas, identidad cultural, como el tipo que nace mapuche ya no puede ser otra cosa en la vida, tú tienes que ser mapuche hasta que te mueras. Es decir, nada que nos resulte extraño. Todo en base, por supuesto, a una identidad mapuche milenaria, que viene impoluta desde la noche de los tiempos. Los mapuches, por lo demás, en Chile, desde luego, pueden hablar
su lengua, pueden practicar sus ritos ancestrales sin que nadie se lo impida y organizarse políticamente conforme a la ley. Es decir, lo que no se les permite es ser terroristas, como en algunos casos se ha dado. Vamos, nada que no... Chile es un país muy civilizado y lo más de los países hispanos siempre fue un modelo y un referente. Ha tenido sus periodos oscuros como los han tenido todos los países del mundo, pero vamos, como tal, como balance, la historia de Chile podríamos llamarlo o considerarlo un país ejemplar, incluso también en el trato a las minorías. Bien, como a lo largo de todos estos siglos los mapuches habían estado ahí, durante la época española se habían quedado en el sur de lo que es hoy Chile y en la cordillera, algunos saltaron la cordillera, es decir, saltaron la cordillera de los Andes, y saltaron hasta la Patagonia argentina. De ahí que en Argentina tengan un problema parecido. No exactamente igual, porque en Argentina son muchísimos menos. Creo que hay como 200.000 mapuches en Argentina frente al 1,5 millones que hay en Chile. Protestan, allí también la extrema izquierda apoya la misma causa, pero el problema es muchísimo más reducido. Bien, pues espero que con esto, Guillermo, te haya quedado más o menos claro para que, no solo a ti, sino al resto de oyentes, para que cada vez que nos vengan con el rollo de los mapuches sepamos de qué va el asunto. Pues de Chile nos vamos a ir a Bogotá, donde está Santiago, que nos trae el tema de Venezuela, que no termina de apagarse. Planteaste en la contracrónica una contra sobre que se tenía claro que el problema era Maduro. Evidentemente es así. Pero si las sanciones no funcionan, ¿cuál crees tú que sería la solución? De nuevo, me gustaría conocer también la opinión de Pizarro. Siempre da aproximaciones bastante interesantes. Y la otra sería, ¿crees que sería justo o viable realmente un golpe de Estado militar? No sé la verdad qué tan bueno llegaría a ser eso para Venezuela, pero al parecer, como están las cosas, sería la única opción. Así que pues me gustaría mucho escuchar sus opiniones. Pues a ver cómo te lo explico, Santiago. La solución es que Maduro dimita y se celebren elecciones conforme a la legislación vigente. La legislación vigente es la de 1999, es decir, conforme a la Constitución del 99, que fue apoyada y votada por los venezolanos. No es ni muchísimo menos la Constitución, la mejor Constitución quiero decir, pero bueno, es la que hay. Y es por lo que la oposición saltó como una fiera el verano pasado a raíz de que estaba, bueno, directamente conculcándola el propio gobierno. Entonces, eso sería lo ideal, sería, digamos, la solución. Elecciones libres y limpias, por supuesto, y no lo que se ha venido haciendo en Venezuela en los últimos años. Y luego que el nuevo gobierno deshaga buena parte o casi todo el camino andado hasta ahora, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, como incluso en el cultural. Es decir, el chavismo ha sido una glaciación. Ha dejado el país, como decimos en España, le ha dejado hecho unos zorros, lo ha dejado machacado. Entonces todo eso hay que echarle marcha atrás. No va a ser algo rápido ni inmediato, va a llevar mucho tiempo, pero alguna vez hay que empezar a hacerlo. Lo que yo ya no sé es cómo llegar a esa solución. Ya no soy adivino. La solución es esa, pero vamos, lo que me consta es que el régimen no se va a suicidar. Y creo que nos lo ha demostrado claramente a lo largo de este año, de 2017. Que está dispuesto a resistir y que va a resistir, como se decía, hasta el último hombre. Está dispuesto a cualquier cosa porque hoy por hoy el gobierno bolivariano es esencialmente una banda organizada que se ha apoderado de un estado petrolero y vive la mar de bien, depredando esos pozos de petróleo. Respecto a lo que me comentas del golpe militar, pues yo sinceramente no creo que vaya a producirse. Esa es mi opinión, por lo menos. No lo creo, por una razón simple, y es porque el ejército es uno de los pilares del sistema bolivariano. Chávez, no olvides que era un militar, un oficial del ejército, y supo rehacer y moldear las Fuerzas Armadas de Venezuela a su antojo, a su imagen, de hecho, hasta convertirlas en la base de su régimen. Si os fijáis, es una de las cosas principales que los dictadores tratan de hacer. El ejército tiene que ser mío porque son los tipos que tienen las armas. En Cuba nunca han conseguido descabalgar a los hermanos Castro porque lo que hizo Raúl Castro nada más llegar al poder en el año 1959 fue purgar al ejército anterior, prácticamente eliminarlo y crear de hecho un ejército nuevo. Lo que hicieron los bolcheviques en el año 17 en Rusia, que era el ejército rojo que no tenía nada que ver con el anterior.
podía aprovechar algunos elementos, pero era un ejército de nuevo cuño. Pues en el caso de Venezuela ha ido por esa vía, con la peculiaridad de que el que ha instaurado el régimen es en sí un militar. De hecho, no se llama ni siquiera Ejército de Venezuela ni Fuerzas Armadas Venezolanas, se llama Fuerzas Armadas Bolivarianas. Todo lo que le pusieron automáticamente el sello de bolivariano significaba que era suyo. Así que yo no lo veo. Quizá me sorprenda luego la realidad y resulte que el año que viene pues hay un cuartelazo en Venezuela y será el primero en sorprenderme, pero vamos, por lo que sé o hasta donde sé, no creo que se vaya a producir. Muy bien, pues continuamos con David, que es... David es un español que reside en Noruega, no es el único, tiene otro amigo que también lo hace, no sé si habrá alguno más, y que nos quiere traer una nota de actualidad desde allí, desde la propia Noruega, a cuenta de las críticas que se han vertido sobre el cuerpo diplomático español en torno al asunto este de Cataluña. A lo largo del último mes ha habido mucha crítica en España sobre que por qué los embajadores, cónsules y demás no han estado explicando a la prensa extranjera cuál era la naturaleza del problema. Y así no nos hubiéramos encontrado luego con los disgustos posteriores, que había periódicos por ahí diciendo que esto era una dictadura espantosa, que estábamos como con Franco o peor. Entonces, ¿para qué tenemos un cuerpo diplomático repartido por todo el mundo, muy bien pagado, por cierto, con una gran presencia internacional, si no han sabido hacer su trabajo? Bueno, pues esto exactamente es lo que nos quiere contar David. Hace pocos días escuché una nota de voz de parte de un amigo mío que se quejaba de la pasividad del cuerpo diplomático español y no entendía por qué la embajadora española en Noruega, en este caso, no contrastaba o no discutía la versión parcial que daban los medios. Ayer por la noche estaba viendo la televisión pública y vi una entrevista precisamente a la embajadora, que para variar estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien, porque estaba ofreciendo una visión alternativa y para mi gusto, según se han desarrollado los acontecimientos, poniendo algo de cordura en todo esto. Te dejo un enlace a un vídeo que he grabado yo de una forma un poco rudimentaria, pero espero que si lo veo oportuno lo puedas pasar por la contra y lo escuche más gente. He ido a mirar la página del Ministerio de Exteriores quién es la embajadora española en Noruega y es una mujer que se llama María Isabel Vicandi. Y por lo que veo es una mujer con experiencia, con bastante experiencia. Entró en la carrera diplomática en el año 1979, luego ya lleva casi 40 años de carrera diplomática, de oficio, y un montón de embajadas por todo el mundo. Y fue antes embajadora en Islandia, así que el mundillo este escandinavo lo conoce bien. Y vamos, una mujer experimentada que conoce el oficio y que conoce cómo está el mundo. Lo que podríamos decir a su favor, no solo de la embajadora española en Noruega, sino en general el cuerpo diplomático, o en su descargo, mejor dicho, es que nadie se podían imaginar lo que se estaba cociendo en Cataluña desde hace años. Y mucho menos que nadie, pues los diplomáticos que están muy lejos. Vamos a ver, si nos ha enviado por sorpresa en Madrid, que está al lado, pues imaginaos en Oslo, o en Los Ángeles, o en Manila. Lo han sabido hacer de tal manera que, a pesar de que hubo gente que lo venía advirtiendo desde hacía tiempo, que estos tipos lo llevan muy avanzado, que van a estar dispuestos a todo, que van a hacer esto, hubo unos cuantos Cassandras que fueron dando el parte y no se les escuchaba. Algunos desde hace 25 años. Vamos, en concreto en el Prusés ha habido gente especializada sobre todo y la mayor parte de las veces desde Barcelona que lo advertían. Pero era todo tan desquiciado que uno no se lo podía creer, que no se lo tomaban. Es decir, que si hace 2 meses nos cuentan que íbamos a tener a Carles Puigdemont en Bruselas, haciendo no se sabe bien qué cosa, a no sé cuántos consejeros en la cárcel, a Barcelona llena de banderas de España y cosas así, no nos lo creemos. Vamos, si estamos a día 12 de noviembre. Esto nos lo cuentan el 12 de agosto. Y no nos lo creemos, nos pellizcaríamos. Esto es un sueño, bueno, una pesadilla, dependiendo de a quién se lo dijésemos, pero vemos que no, que era implanteable un escenario como este. Y a este escenario nos ha llevado, evidentemente, los mismos que llevaban años planificando esto. Por lo que se ve en las últimas semanas, parece ser que Exteriores se lo ha tomado un poco más en serio y ha empezado por lo menos a contrarrestar esa labor y a explicar a medios internacionales que el país no es una dictadura, ni muchísimo menos, que se respetan los derechos humanos, etcétera, cosas que más o menos todos imaginaban,
pero que durante unos días, especialmente a principios de octubre, pues se vieron ahí comprometidas. En fin, te agradezco el mensaje que nos envías desde Oslo, y es ahí, seguid escuchando la Contracrónica, y con cualquier cosa que tengáis, no tenéis más que ponerme un mensajito al número y comentármelo en persona. Y el micro de la Contracrónica está abierto para todo el mundo. Bueno, pues antes de irnos, porque la contrarréplica también termina, nos vamos a ir hoy con un chiste de Chiquito de la Calzada. Diréis, como un chiste, pero si aquí nunca metes chistes, pues no, nunca meto chistes, pues que Chiquito de la Calzada era un gran humorista y murió ayer en Málaga, y quería hacerle un pequeño homenaje. Y ¿qué mejor homenaje para un humorista que ponerle uno de sus chistes? Oye, además están todos disponibles, no me ha costado mucho encontrar uno bueno, descargarlo y ponéroslo a vosotros. Así que vamos a irnos, o a despedirnos hoy, mejor dicho, con Chiquito de la Calzada. Uno de sus chistes. He elegido uno, no sé si será el mejor, eso lo diréis vosotros. Uno que llegó al avión con una taleguita muy chiquitita y llevaba un pollo, un pequeño filtro de animal, de pollo, en esa bolsa, y entró en el avión y dice a la zapata, quieto, es usted un dios de nar, ¿dónde va usted? ¿Qué lleva usted ahí? Llevo un pollito porque mi niño tiene algo del estómago, le duele el diodeno de adentro y está muy mal y me ha pedido un pollito. No tengo más remedio que llevarlo. No. Animales no se puede llevar aquí suelto. Usted, por favor, bajar la escalera y lo tira usted en la autopista. ¿Te van a dejar aquí? Órale. Miró que no había nadie y hasta así se abre el filtro de la portañica y se mete el pequeño pollo aquí. Subió al avión. Se sentó en el asiento y había una monja al lado de este hombre. Este hombre, cansado de tanto andar, que andaba más que un cartero en Barcelona, se sentó y se quedó dormido. Se quedó dormido completamente. Y la mosca al lado acusándolo de roncar. Pero sintió un ruido sexual. Ese pollo quería buscar la salida para salirse del avión y de donde estaba. Y venga a picar y asomó la cabecita el pollo. Y hace el pollo así. Y hace la mosca así. Le miró el filtro de pollo a este, esa cabeza, el pollo así mirando por el para otro, y dice la monja muy seria, oiga, por favor, despístate usted, yo no sé esas cosas sexuales que hay ahora en el mundo, ni sé la guarrería, pero creo que se la rota a usted un huevo. Bueno, la grandeza del Chiquito, como habéis podido escuchar, es que jamás contó un chiste bueno. Todos eran malísimos. Este del pollo que os acabo de pasar, que es uno de sus chistes más míticos, probad a contarlo por ahí, en familia o entre amigos, y ya veréis cómo os apedrean. Sí, intentadlo, haced la prueba, no es un chiste muy complicado. De hecho, el Chiquito se toma 2 minutos y medio para un chiste que se puede contar en 30 segundos. Era parte de su técnica. Su secreto no era el chiste en sí, sino en cómo lo contaba. Parece una tontería, pero es importantísimo. A veces incluso se perdía en mitad del chiste y luego así entre quejíos y carreras por el escenario recuperaba el hilo. Aquí a mí yo me moría de la risa cuando lo veía. Porque no solo contaba el chiste con la boca, lo hacía con todo el cuerpo. Se ponía la mano en el lumbar como si estuviese dolorido, inventaba palabras, expresiones, caray, hasta pasos de baile. Hoy hablamos ese del moonwalk de Michael Jackson, pues que el Chiquito tenía su propio moonwalk. Hay animaciones en GIF que se ven por internet. Mira, hacía una auténtica obra maestra de pura escenografía cada vez que se ponía con un chiste. Era un tipo realmente especial. Además nos hizo reír a muchos durante muchos años. En fin, no está nada mal hacer todas estas cosas, pero un hombre que le llegó la oportunidad muy tarde, con más de 60 años, apareció en nuestra vida, pues allá creo que fue por el 94, durante un verano, en un programa de estos de relleno que meten en la televisión, y a partir de ahí ya se quedó a vivir, hizo hasta películas. En fin, que el que hace reír a un hombre merece el paraíso, que es donde estoy convencido que está ya el Chiquito de la Calzada. Bueno, pues con una sonrisa y un recuerdo para este gran humorista, me despido de vosotros. Hasta mañana.